Milagros eucarísticos. Al que tiene fe, le basta la palabra de Dios. No necesita ver para creer. Aunque nuestra inteligencia no alcance, nosotros confiamos en la palabra de Cristo que dice, este es mi cuerpo, este es mi sangre. Aún así, Jesús quiso demostrarnos, mediante una serie de milagros eucarísticos, que en cada misa y en cada sagrario de la tierra se encuentra Él realmente presente en el Santísimo Sacramento Eucarístico, con su carne, su sangre, su alma y su divinidad. Allí está su corazón traspasado de amor por los hombres, recibiendo indiferencias y desprecios, pero al mismo tiempo buscando enseñarle a la gente, aquí estoy yo. Es manifestación del amor más sublime que Dios existe. Solamente nuestro Señor Jesucristo puede amar de esta forma. El Señor sigue dándonos su sangre y su cuerpo todos los días en la Eucaristía para sanarnos, para liberarnos, para sustentarnos, para darnos fortaleza. Como Él mismo dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Hay muchos milagros eucarísticos, pero el primer milagro eucarístico del cual nosotros tenemos noticia ocurre en Lanciano, en Italia, y era en el año 750. Y allí, en la iglesia de San Francisco, hay una inscripción en mármol que cuenta cómo fue este milagro. Y dice que alrededor del año 750 después de Jesucristo, había un monje que dudaba de que en la hostia consagrada estuviera verdaderamente el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y que en el cáliz estuviera su sangre. Entonces, un día celebró misa y después de decir las palabras de la consagración, vio que la hostia se convertía en carne y el vino se convertía en sangre. Y esto se lo mostró a las personas que estaban ahí y después a todo el pueblo. Al día de hoy, después, eso fue en el año 750, al día de hoy que estamos en pleno siglo XXI, la carne se conserva todavía íntegra y la sangre está ahora en 5 coágulos desiguales, pero se le han hecho todo tipo de estudios. Los últimos estudios que se hicieron fueron ya a finales del siglo XX y entregaron las siguientes conclusiones y dicen, esta sangre es verdaderamente humana, es la sangre de un hombre, es una sangre de una persona que está viva, o sea que no es de un muerto, pertenece al grupo sanguíneo AB. El diagrama de la sangre corresponde al de una sangre humana que hubiera sido extraída del cuerpo el mismo día en que se hizo el análisis. La carne corresponde al músculo cardíaco y si se pesan los coágulos de sangre, que son 5, cada uno de ellos pesa exactamente lo mismo que el conjunto de los 5. Miren, la conservación de estas reliquias en perfecto estado, a pesar de haber sido expuesta durante 12 siglos a los agentes físicos, atmosféricos y biológicos, esto es un fenómeno extraordinario e inexplicable. Por allá por 1973, el Consejo Superior de la Organización Mundial de la Salud de la ONU nombró una comisión para comprobar estas conclusiones. Los trabajos duraron 15 meses, se hicieron más de 500 exámenes y confirmaron exactamente lo que hemos dicho. En 1991 se volvieron a hacer análisis con los instrumentos más técnicos y modernos y llegaron exactamente a las mismas conclusiones. El milagro eucarístico del anciano en el año 750 sigue teniendo una gran actualidad. Pero han habido muchísimos milagros. Por ejemplo, en 1117, en Ferrara, en Italia, hubo el milagro de la sangre que brotó de la hostia consagrada, cuando el sacerdote, al partir la hostia, empezó a hacer borbotones de sangre que impregnaron hasta la bóveda del altar, hasta el techo. Algunos testigos afirmaron haber visto que también la hostia tomó un aspecto sanguíneo. De esto no tenemos comprobación, pero lo que sí podemos saber es que quien va a la Basílica de Santa María del Vado, en Ferrara, en Italia, puede ver que en el techo hay manchas de sangre.
Si seguimos más adelante, hay un milagro eucarístico muy simpático que fue en 1200 con San Antonio de Padua. Y resulta que San Antonio de Padua estaba predicando en Rímini, en Italia, y ahí había una cantidad de personas herejes, es decir, personas que no creían en Dios y que hablaban mal de Dios y hablaban mal de la Eucaristía y decían que la Eucaristía, eso es simplemente un recuerdo, eso simplemente, no, eso es una tradición que ustedes hacen, pero ahí no hay nada de verdad. Y a San Antonio de Padua, en su predicación, había ilustrado plenamente la realidad de la presencia de Jesús. Pero uno de estos jefes de los herejes, de los que hablaban en contra de Dios, trató de rebatir los argumentos y se hacía el sabiondo y le dijo, mire, padre Antonio, menos palabras, menos palabras. Si usted quiere que yo crea en ese misterio de la Eucaristía, vamos a hacer una prueba. Yo tengo una mula. La mula la voy a dejar 3 días sin comer. Y después de los 3 días nos vamos a presentar junto a la mula. Yo con comida para la mula y tú con tu sacramento de la Eucaristía. Si la mula prefiere tu Eucaristía, quiere decir que es verdad. Si se come la comida que yo le pongo, bueno, se acabó y no es verdad. San Antonio de Padua dijo, está bien, acepto la prueba. La mula la amarraron frente al público para que todo el mundo viera que no le estaban dando ningún tipo de comida durante 3 días. Y San Antonio de Padua se retiró a rezarle a Dios con oraciones, ayunos, penitencia. A los 3 días, el famoso señor que estaba en contra de la Eucaristía, saca la mula a la plaza pública y San Antonio saca de la iglesia una custodia con el cuerpo de Cristo. Por supuesto, había un gentío ahí en Rímini, todo el mundo, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Y la gente venía hasta de otros pueblos, vinieron, el gentío era increíble. Pues el Señor amarra la mula, ¿verdad? Y viene San Antonio con la custodia con el cuerpo de Cristo. San Antonio se para frente al animal que está hambriento y le dice, en nombre de aquel Señor a quien yo, aunque indigno, tengo en mis manos, te mando que vengas y le hagas una reverencia a tu Creador, para que las malicias de los que atacan a Dios se confunda y todos entiendan la verdad del Altísimo Sacramento, y que los sacerdotes tratamos en el altar y que todas las criaturas están sujetas a Dios. Mientras San Antonio de Padua le decía estas palabras a la mula, que por supuesto no entendía, el hereje le echaba cebada a la mula para que comiera, pero bastante, bastante. Y la mula no hizo caso de la comida, sino que caminó despacio hacia donde estaba San Antonio con la Eucaristía y, doblando respetuosamente sus rodillas, la mula se arrodilló frente a la sagrada hostia y permaneció así hasta que San Antonio le dijo, levántate. Bueno, aquel hereje, aquel hombre que no creía, cumplió con su promesa y se convirtió de todo corazón a la fe católica. Y todos los que eran amigos de él, también se convirtieron. San Antonio, después de dar la bendición con el Santísimo, en medio de gritos, aplausos y emociones de la gente, llevó la hostia en procesión y con gran triunfo a la iglesia, donde se dieron gracias a Dios por este inmenso milagro y esta conversión de tantos herejes. Dios se vale de todas las cosas, amigos. En otra población que queda en el Lacio, allá en Italia, una población que se llama Alatri, ahí hay otro milagro eucarístico, en el cual se dice que una joven, sugestionada por el malvado consejo de una señora maléfica, después de haber recibido de manos del sacerdote el cuerpo santísimo de Jesucristo, lo mantuvo en la boca y lo sacó, se lo escondió en un paño, y 3 días después encontró en ese paño aquella misma cuerpo
que había recibido en forma de pan transformado en carne. Hoy todavía se puede comprobar ese milagro y lo puede ver cualquiera en la Basílica de San Pablo Apóstol en la ciudad de Alatri, en Italia. Hay otro milagro eucarístico bien interesante en Portugal, en Santarém, donde una mujer de una buena condición económica, celosísima, y ella le tenía pavor para que su marido ya no la quisiera y que estuviera enamorado de otra. Entonces se fue para casa de una hechicera. Y la hechicera le dijo, vete a la iglesia, róbate una hostia consagrada y dámela. Y así tu marido te va a querer, pero muchísimo, para siempre. Esta mujer, que estaba ciega con los celos, en vez de horrorizarse ante una propuesta tan horrorosa como esta, se fue para la iglesia, se robó la hostia, la metió dentro de un paño de lino y mientras salía de la iglesia vio que el pañuelo se iba empapando de sangre viva. Entonces corrió a su casa y aterrorizada vio que la sangre seguía brotando de la hostia. Como no sabía qué hacer, escondió la hostia en un cajón, pero del cajón salía durante toda la noche rayos de luz que iluminaban a toda la casa. Entonces el marido le preguntó, mujer, ¿qué pasa? Y la mujer tuvo que contarle todo lo que había pasado. Entonces a la mañana siguiente los dos esposos le contaron al sacerdote párroco y el párroco fue a recuperar la hostia, la llevó a la iglesia de San Esteban en procesión solemne, acompañado de muchos otros sacerdotes y de muchas personas del pueblo. Y la hostia siguió sangrando durante 3 días seguidos. Al final la colocaron en un relicario de cera, una belleza, hasta que ocurrió un segundo milagro. Y el segundo milagro fue que un sacerdote abrió el sagrario y encontró que ese relicario donde habían puesto la hostia se había roto en 1000 pedazos. Y en su lugar había una vasija de cristal que contenía la sagrada hostia mezclada con la cera. Y al día de hoy eso lo puedes ir a ver. Eso está desde 1782 en la iglesia de San Esteban, en Portugal, en el lugar conocido como Santarém. Esos milagros de la Eucaristía, esos milagros eucarísticos son tan importantes y han hecho que tanta gente se convierta, que por ejemplo también hubo otro milagro del Santísimo Sacramento, en lo cual unos seguidores de Zwinglio, que fue uno de los hombres que dividió a la iglesia junto con Martín Lutero, invadieron la ciudad de Gorkum y empezaron a saquearla. Y ni siquiera respetaron la catedral. Golpearon con barras de hierro el sagrario, se llevaron la custodia que tenía el Santísimo Sacramento, botaron las hostias por el piso, las pisotearon con botas que tenían clavos y las perforaron. Inmediatamente empezó a salir de ellas sangre viva y en forma de círculo. Hoy en día eso los puedes contemplar y los puedes mirar allí. Uno de los profanadores que vio aquello, que de las hostias salía sangre, fue a avisarle a un sacerdote, al sacerdote del lugar. El sacerdote del lugar pudo recoger las hostias, ponerlas a salvo, y esas reliquias se las dieron al rey Felipe II de España, que las mandó a depositar en el monasterio de San Lorenzo, en el Escorial, en España. Y encima del altar donde se conserva esta hostia milagrosa, se hizo un cuadro para recordar esto. Cada año se celebra en el Escorial 2 fiestas solemnes, el 29 de septiembre y el 28 de octubre. Y en estas 2 fiestas se expone y se lleva en procesión esta hostia consagrada. En Siena, también en Italia, también hubo otro milagro eucarístico. Y la gente empezó a hablar de este milagro porque hubo unos ladrones que forzaron el sagrario de la iglesia y se llevaron las hostias consagradas. 2 días después, un monaguillo que estaba recogiendo las limosnas encontró que las hostias las habían
zumbado y metido dentro de una alcancía para limosna. Y allí estaban todas las hostias que aquellos ladrones habían robado. Y para cerciorarse bien, las compararon, las limpiaron y las han conservado. Y ha pasado más de medio siglo, ¿sí? Con ocasión de unas fiestas importantes que habían en el convento de Siena, un sacerdote oyó hablar de esas hostias y quiso verlas y pudo comprobar que esas hostias estaban absolutamente intactas. Porque amigos, una hostia es un pedazo de pan, un pan, pero está consagrado, está convertido en sagrado. Y con el tiempo esas hostias se estropean, se echan a perder. Pero estas hostias había pasado medio siglo y estaban intactos. No estaban tocadas para nada. Este milagro eucarístico se conoce como el milagro eucarístico de Siena. En todos los milagros eucarísticos Dios se aparece, Dios se manifiesta para decir, aquí estoy yo presente. Recuerda, ve a venerar estos lugares eucarísticos porque son muy importantes. En Venezuela también tenemos milagros eucarísticos y ocurrió en Betania. Y ese milagro eucarístico donde la hostia se convirtió en sangre está allí guardado en el convento de las monjas agustinas. Dios se presenta como milagro porque Él quiere que tú y yo y que todos lo reconozcamos. Él quiere que adoremos a Dios porque con Dios siempre ganamos.